Un cordial saludo, respetados estudiantes. Hoy hablaremos de la naturaleza de las cuentas en nuestro curso de Contabilidad Financiera Básica del Programa de Contaduría Pública. Soy Miguel Ángel León Serrano, tutor del curso de Contabilidad Financiera Básica. Para hablar de la naturaleza de las cuentas, primero que todo nos referimos a lo que es la ecuación contable. De ahí inicia todo este tema que tiene que ver con nuestra contabilidad. Arrancamos entonces diciendo que en la ecuación contable los activos son iguales a la suma del pasivo más el patrimonio. Entendido el activo como los recursos con que cuenta la empresa, el pasivo, las obligaciones, las deudas que posee la empresa, y el patrimonio, el capital que han aportado inicialmente los asociados o accionistas para constituir la empresa. A partir de esos tres elementos se van dando una serie de descomposiciones que terminan en los 6 elementos que manejan los estados financieros. Si nosotros tomamos el patrimonio y le damos ese sentido de que para qué constituye una empresa, tenemos entonces el segundo paso, que los activos es igual al pasivo más, pero el patrimonio se descompone entonces en el capital social y los resultados que yo busco para desarrollar mi objeto social como empresa. En la tercera ecuación ya se muestra una descomposición de los resultados del ejercicio, como se obtienen. Activo igual pasivo más capital social más ingresos menos egresos. Esa es la manera que yo calculo los resultados del ejercicio. En la siguiente, activo igual pasivo más capital social más ingresos, y los egresos se descomponen en dos conceptos, que son los costos y los gastos. Dentro de ese paréntesis, entonces quedan menos costos más gastos. Y luego, descomponiendo el paréntesis, tenemos la ecuación activo igual pasivo más capital social más ingresos menos costos menos gastos. Luego, dejando esa ecuación que todos los elementos queden positivos y cumpliendo las propiedades de las igualdades, trasladamos al otro lado de la igualdad los dos elementos negativos para dejarlos a todos de una forma positiva. Y nos queda activo más costos más gastos igual a pasivo más capital social más los ingresos. Llegamos a esta parte de la ecuación donde ya podemos decir entonces que las cuentas del activo, los costos y los gastos tienen unos comportamientos similares entre sí. Y las cuentas del otro lado de la igualdad, pasivo, capital social e ingresos, tienen también unos comportamientos similares entre sí, pero opuestos entre las cuentas de las dos partes de la igualdad. Aquí les muestro entonces cómo es la representación de una cuenta contable. Es una representación que nos ayuda a comprender nosotros qué es lo que estamos haciendo cuando acreditamos o debitamos una cuenta. Y la cuenta en sí está compuesta por estas partes. En la parte superior, el nombre de la cuenta. Dos columnas, en la una llamada débito y en la otra llamada crédito, o debe y haber. En cada columna se registran las cifras que se dan en cada una de las transacciones. Al final de un periodo se suman las cifras que están en cada columna y nos da un total de débito y un total de crédito. Luego miramos la diferencia entre cada una de esas sumas, la restamos y el saldo lo colocamos en aquel cuyo valor es mayor. En este caso lo colocaríamos en el lado débito, cuyo valor es de 1.000.000 de pesos, es superior a 535. Y eso nos va a dar a nosotros el saldo de la cuenta de qué
naturaleza es. Miremos a ver esos 6 elementos que nosotros acabamos de descomponer y qué significan cada uno de ellos. Los activos son los bienes y derechos que posee la empresa. Los pasivos son todas las obligaciones para con terceras personas, es decir, personas ajenas al negocio. Patrimonio son las obligaciones con los accionistas, porque allí está representado el dinero que cada uno de ellos ha colocado para constitución de la empresa. Los ingresos reflejan los beneficios obtenidos en el desarrollo de las operaciones, es decir, en el desarrollo del objeto social de la empresa. Los gastos son todas aquellas salidas de dinero originadas en la administración de la empresa. Y los costos son salidas de dinero necesarios para la producción del bien o servicio que se dedica a comercializar o a producir una empresa. Debemos tener en cuenta entonces, cuando hablamos de qué es el registro de las transacciones, que al analizar o realizar un registro en la contabilidad es muy importante conocer y entender por qué una cuenta incrementa o disminuye su saldo. Desde el punto de vista del saldo que representan, este puede ser de naturaleza deudora o acreedora, como lo veíamos en la anterior diapositiva. Las cuentas de activos son de naturaleza deudora. Esto quiere decir que aumentan su saldo cuando se da un registro débito y por el contrario se reduce su saldo al dar un registro crédito. Las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora, lo que significa que aumentan su saldo en el crédito y disminuyen cuando se da un débito. La cuenta de capital o de patrimonio son de origen crédito y por lo tanto la cuenta aumenta cada vez que se hace un registro crédito y disminuye cuando se hace un débito. Los ingresos son de origen crédito, aumentan su saldo cuando se acredita la cuenta y disminuye cuando hay algún débito. Tanto los costos como los gastos son de naturaleza deudora y por lo tanto aumenta su saldo cada vez que se le da un débito y disminuye su saldo cuando se acredita. Como podemos ver, entender la naturaleza de las cuentas contables es sencillo y es una de las bases para comprender el registro de las transacciones en la contabilidad. Aquí está mostrado de una manera gráfica cada uno de los 6 elementos que componen nuestras cuentas. Entonces encontramos los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos y los gastos, cada uno con su naturaleza y con ejemplos de registro en cada uno de sus columnas de debe y haber. El activo decíamos que es de naturaleza débito, es decir, su saldo es débito. El pasivo es de naturaleza crédito, nace y aumenta en el haber y disminuye y se cancela en el debe. Su saldo es de naturaleza crédito. El patrimonio tiene un comportamiento similar al pasivo. Nace y aumenta en el haber y disminuye y se cancela en el debe. Su saldo es de naturaleza crédito. Los ingresos también son de naturaleza crédito, es decir, que aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Su saldo es de naturaleza crédito. Los costos y los gastos son de naturaleza débito. Los dos aumentan y nacen en el debe y se cancelan y disminuyen en el haber. Su saldo es de naturaleza débito. Y ya para finalizar, teniendo en cuenta que en la fase 3 se tocarán los temas de los registros en materia contable que involucran a aquellas personas que son responsables del IVA
y también son responsables de las retenciones en la fuente. Aquí hay un pequeño ejercicio donde ustedes pueden ver una compra, una venta, y cuando se da la venta el correspondiente cargo también de la parte de los costos. Lo que ustedes deben tener en cuenta es los cálculos que se realizan. Aquí en la compra de mercancía, pues ingresa la mercancía al inventario, se genera el impuesto a las ventas del 19%, este impuesto se registra en el débito y las cuentas que afectan las retenciones en la fuente, como en una compra yo soy el que realizo el pago, ¿cierto? Yo hago la retención en la fuente, es decir, que le retengo a quien me vendió el bien y le disminuyo ese valor del saldo que yo le voy a pagar. Por eso es de naturaleza crédito, porque también posteriormente yo tengo que entregar ese dinero a la administración de impuestos. Ya en la venta, pues cuando yo vendo, la mercancía el dinero que recibo es un ingreso para mí, y entonces lo debo contabilizar como tal. Recuerden que los ingresos son crédito, el IVA también se da en la misma naturaleza de la venta que acabo de realizar, perdón, y las retenciones en la fuente son, como lo pueden ustedes estar viendo, de naturaleza débito, ya que es a mí a quien me están realizando la retención, a mí a quien me están descontando el dinero, y ese dinero es mío hasta cuando yo presente la declaración de impuestos correspondiente. Entonces, de esa manera vemos que esta venta es a crédito, perdón, y me quedan debiendo. Luego viene el registro de lo que es el costo de las ventas. Costo de las ventas que tiene que ver con el valor que me costó a mí o que yo pagué en la adquisición de esos inventarios, y que tomo ese valor de la tarjeta de Cardes de acuerdo a cuántas ventas o compras haya realizado. Eso es, mis respetados estudiantes, en resumidas cuentas, este proceso para que ustedes lo apliquen en su correspondiente ejercicio de esta fase. Entonces, muchas gracias por su atención y espero les sea de utilidad. Feliz día para todos.